erisipela. Doctor, cuando justamente hay estos cambios de clima, hay humedades, hay frío, hay calor, empieza una serie de enfermedades y la erisipela no es la excepción. Hay muchos casos ya en nuestro país. ¿En qué consiste? ¿Por qué se produce? Bien, en esta época, como vemos el cambio climático, y aparte del cambio climático, el estrés, la mala alimentación y el pésimo cuidado de la piel, hace de que existan muchas infecciones cutáneas, y dentro de ellas las bacterianas, y dentro de las bacterianas la más importante, sobre todo en personas mayores, es la erisipela. ¿Pero qué es la erisipela? Exacto, eso es. La erisipela no es otra cosa que una infección provocada por un grupo de bacterias que se llaman estreptococo beta hemolítico, que generalmente aparece de manera súbita, provocando primero dolor, una sensación de calor, molestia para el caminar, y viene acompañado por una placa roja, brillante, muy bien delimitada, en la que muchas veces se pueden ir formando como unas ampollas. Oiga, Doc, me llama mucho la atención, hace un momento usted dijo Streptococcus, pero yo tengo entendido que los Streptococcus se los encuentra en esas bacterias que solamente hay en la parte de la garganta. Lo que pasa es que son grupos, Ajá, son grupos de estreptococos, hay el beta hemolítico, el alfa hemolítico, etc. O sea, son grupos de bacterias en la cual esta es la más importante, que es la que provoca la erisipela. Pero ¿quién lo padecen con mayor frecuencia? Son las personas mayores, que generalmente lo aparecen en las extremidades inferiores, es lo que le llamamos la canilla o la región pretibial, en la que en esa zona, sobre todo en diabéticos, en obesos, y sobre todo aquellos que no tienen una buena hidratación de la piel. Recordemos que la piel es como un manto, como una barrera, y cuando esa barrera se daña, las bacterias entran y provocan una inflamación y una infección, que claro, en el caso de la erisipela es tan invalidante que la persona no puede caminar, está con náusea, fiebre, escalofrío, y a medida que esta infección va avanzando y no se la diagnostique bien y no se la trate bien, muchas personas terminan en un hospital. Wow. Porque claro, ya el avanzar de una erisipela termina en una celulitis, que ya es una infección más profunda a nivel del tejido subcutáneo, y prácticamente eso conlleva un estatus general mucho más grave y que puede terminar en una septicemia, etc. Doctor, ¿es contagioso dentro, o sea, entre dos personas o en la misma persona, así que se lo toca, se rasca y se pone la mano en el hombro o no? No, esto es una enfermedad que no es contagiosa, sí molestosa, muy grave, porque no solamente es en la pierna, puede aparecer en la cara inclusive. Por ejemplo, usted si tiene sinusitis crónica o tiene alguna intervención quirúrgica en un área dental, o si tiene un absceso periodontal, hace de que las bacterias puedan invadir toda esta estructura de la mucosa. O sea que por eso que empieza en la boca. Claro, y se puede poner la cara roja, brillante. Esto más que nada aparece muchas veces los niños o aquellas personas que no tienen una buena higiene bucal, y las bacterias que obviamente están ahí hacen que profundicen su tejido y de esa manera aparezca. Doc, hay un mito, ¿no? Hay un mito que suele rondar por ahí por los La del pasillos, sapo. la del sapo, sí. Ajá. Las personas que sufren de erisipela dicen que si Frótate. frota un sapo y eso es, pero es... Bueno, mira, esto se ve más en Santo el remedio. campo. Yo cuando hacía la rural, obviamente la gente que iba con erisipela pues llevaba hasta el sapo, ¿En ¿no? serio? Porque decían Pero de esos que el sapos no sapo... causan arrugas y... A ver, el sapo, la panza del sapo, cuando usted lo frota, que no se lo debe de hacer, pero se cree que en el momento en que frotas la panza del sapo, se liberan sustancias antiinflamatorias Ah, ¿en serio? y puede provocar bajar inflamación. Es más, yo escuchaba casos que no creo que suceda, pero decían de que le había pasado el sapo y le había curado, pero había vuelto Claro, nuevamente el sapo a se llevaba la suceder, enfermedad. porque es lo que obviamente se creía. Pero uno de los graves errores que no se debe de hacer en una erisipela es frotar. En el momento que usted frota, más inflama y permite que la infección más avance. Y si usted se automedica, que es el otro grave problema, muchas veces puede crear resistencia bacteriana. ¿Qué significa esto? De que el antibiótico que usted está tomando libremente va a crear resistencia, porque el tratamiento de la erisipela es un tratamiento médico.
no es que usted tiene que drenar porque no hay pus. Lo que hay es una inflamación y el tratamiento tiene que ser con el medicamento de elección, que generalmente es la penicilina, que son medicamentos o antibióticos que hay un grupo específico de ellos que son resistentes o se lo utilizan para aquellos casos de la resistencia de ciertas bacterias en las que muchas veces no son susceptibles. Doctor, ¿se cura o de repente esto se apaga y en cierto tiempo vuelve a aparecer? ¿O Bien. sí se cura? Una de las complicaciones de la erisipela es que recidiva o recurre nuevamente, que puede ser en el mismo lugar, por eso se llama ahí erisipela crónica recidivante, porque pueden haber más de un episodio en el año. Por ejemplo, en los diabéticos sucede, en aquellos que tienen problemas de insuficiencia vascular periférico, tienen dañadas las venas, o los linfáticos, o los que no tienen una buena nutrición, o los que tienen baja la defensa. Esto puede volver a aparecer en el mismo sitio, o puede aparecer en cualquier otro sitio. Esa es la complicación. Por eso es importante que cuando aparezca la erisipela, el tratamiento debe ser el correcto, con el antibiótico correcto y el tiempo correcto, y las medidas generales que debe de tener la persona es el reposo absoluto. No puede estar caminando, no puede usar ropa ajustada y tiene que cuidar su piel. ¿La erisipela es un tipo de alergia o se la puede confundir con alergia? Porque en muchas ocasiones hay personas que, por ejemplo, lo hablo a título personal, cuando me baño con algún jabón del cual soy alérgico, se me comienzan a crear manchas y ronchas muy grandes, rojas, que pueden parecerse a esas a nivel también de la pierna, y me crea picazón y me rasca. Entonces, ¿se puede llegar a confundir o esto es un derivado de la alergia? No, la erisipela, es verdad, cuando se presenta la erisipela, el síntoma primordial es el dolor. Duele. En la alergia duele es la piel. picazón. Claro, le duele, es un dolor bastante molestoso. Obviamente hay una inflamación. En la alergia lo que hay es una irritación y por ende provoca es picor. Sin embargo, hay personas que tienen problemas de dermatitis por éstasis, es decir, la sangre no regresa y se inflama. Pero esa éstasis o ese estancamiento de la sangre puede predisponer a que aparezca una erisipela. Doctor, ¿las mujeres que tienen varices son más propensas o no? No tiene Claro, nada que ver, las sí, mujeres ¿verdad? que tienen problemas de varices son más propensas, porque recordemos que las venas lo que hacen es llevar la sangre al corazón. En el momento que están dañadas las venas, se estanca la sangre y el tiempo de permanencia de ese estancamiento de la sangre hace que dañe la piel. En el momento que daña la piel, la predispone que ingresen las bacterias y puede aparecer ahí la erisipela. Ahora, una consulta. Bueno, básicamente tenemos entendido que hay personas que utilizan estos mitos, ¿no? Para poder que, por ejemplo, el sapo frotarse el sapo. Así es. Y tenemos conocimiento de la receta de la abuelita, ¿no? Dice, no, ponte alguna plantita, ponte algún medicamento medicinal. ¿Qué tipo de medicamento? ¿O no debemos automedicarnos por ninguna Así sea casero. motivo, nada? Claro, mira Isaac, la erisipela puede comenzar incluso de forma asintomática, es decir, puede haber una placa roja sin tener mayores síntomas, pero a medida que va pasando el tiempo ya se van acentuando los síntomas. Si usted pierde el tiempo aplicándose cosas que no es la correcta, en el momento en que ya eso se agrave, usted termina recibiendo ya tratamiento en un hospital ya por vía endovenosa. Entonces, la idea de esto es que si ve una placa roja que comienza a doler, tiene que ir donde el dermatólogo para que le indique qué medicamento debe de tomar o inyectarse y evitar que llegue un momento en que esa infección que comienza quizás muy leve comience a tener ya complicaciones, porque ahí viene ya la bacteriemia que se llama, es decir, las bacterias pueden viajar en todo el organismo y terminar con un shock séptico en una clínica. Entonces no es tanto de broma de tratar una erisipela caseramente ni con cualquier medicamento que usted tome, sino ya tiene que buscar un especialista. Wow, increíble. Doc, últimas recomendaciones importantes ya a partir de todos estos consejos que nos ha dado usted, de no automedicarse, de no frotarse el sapo, de no medicina natural, sino que hay que visitar un Mira, uno de los grandes problemas de nuestra medicina es nuestra cultura. El gran problema que tenemos aquí es de que cualquier cosa que pase en la piel
la gente lo diagnostica sin saber nada. Y lo que es peor, buscan al doctor Google para que le indique cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. O van a la farmacia y le dicen, oiga, ¿qué es bueno para esto? Y el de la farmacia, que no es médico, no es dermatólogo, le comienza a dar medicina. Y cuando ya ve la situación grave, entonces ahí recién busca al médico. Eso es algo que tenemos que perder esa costumbre. Muchas veces se pierde más tiempo y más dinero y puede costar hasta la muerte perdiendo el tiempo buscando información falsa o que no es la que es correspondiente, en lugar de buscar un médico que le pueda resolver el problema de una forma temprana y de esa manera evitarse una complicación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto haberlo tenido aquí. Es importante conocer y sobre todo, como dice el doctor, visitar al médico y no empezar a elucubrar o buscar en internet o preguntarle a la vecina, sino que realmente ir donde el médico para que de esa manera pronto pueda ya mejorar. Vamos a continuar con más de nuestro programa. Gaby está lista.